Good morning. In this video, I would like to explain the process that we have to follow in order to transfer an idea from language 1 to language 2, especially when that language 1 is Spanish and language 2 is English. If you would allow me, I would like to do it in Spanish so that all the students that are in the first stages of their learning process can understand, because I find that this is very, very important. Por eso voy a explicar el proceso completo tal y como yo lo entiendo. Lo voy a hacer en español para que todos los alumnos que están iniciándose en el aprendizaje del inglés puedan entenderlo bien, digamos, para comenzar con buen pie, según mi punto de vista. Desde mi punto de vista, es inevitable que cuando una persona se inicia en un idioma extranjero y quiere expresar algo, obviamente tiene una idea que quiere expresar. Y esa idea se forja en la propia lengua materna. Es casi inevitable, porque la lengua tiene una gran influencia en la manera que nosotros tenemos de estructurar la realidad. Claro, los profesores solemos decir a los alumnos que no copien, que no traduzcan, que no copien de su lengua materna. Eso es muy cierto, porque copiar significa simplemente trasladar mi idea tal y como está forjada en mi propia lengua a la otra lengua, simplemente cambiando el léxico. Pero la lengua no funciona así. Todas las lenguas tienen su estrategia lingüística. Entonces, en el momento en que yo transfiero una idea, la estrategia lingüística tiene que cambiar. Por ejemplo, el español tiende más a expandirse y el inglés tiende más a comprimirse. De manera que muchas veces una idea que yo pixelo en varias frases en español puede muy bien, perfectamente, expresarse tal vez en una sola frase nominal en inglés. Entonces, muchas veces para evitar el uso de la lengua 1, ponemos remedios como por ejemplo, pues ejercicios en los que hay que llenar huecos en un texto, por ejemplo. Entonces, muchas veces estos remedios no sé hasta qué punto son efectivos, porque a la hora de hablar, una persona lo que ha de hacer cuando transfiere una idea de una lengua a otra, cuando piensas una idea, la piensas en tu lengua materna, cosa que es inevitable, porque si no lo haces así, te basas en los recursos limitados que tienes en la superficie de tu cerebro, digámoslo así, y nunca ahondas para utilizar lo que tienes debajo. Y eso creo que es un error, porque es una de las cosas que causa que el alumno, cuando avanza en su nivel, siempre esté utilizando las mismas herramientas lingüísticas y no tenga la sensación de progresar. Entonces, pienso que el hecho de tener flexibilidad lingüística para transferir una idea de una lengua a otra es bastante importante. ¿Qué ocurre? Que si le damos al alumno un ejercicio en el que tiene que rellenar huecos, cosa que nunca se hace cuando una persona habla, el alumno, estamos privando al alumno de practicar la habilidad o el skill, la habilidad de, en primer lugar, buscar todas las herramientas lingüísticas que tiene en el fondo de su mente para poder expresar esa idea. Y eso es un skill. Segundo, de elegir cuáles son las mejores de esas herramientas que puede utilizar para expresar esa idea. Tercero, hacer uso de esas herramientas de una manera correcta. Cuarto, acordarse de lo que la persona quería expresar, porque después de tanto pensamiento llega un momento en el que no recuerdas qué querías decir. Es decir, tienes que mantenerlo. Como el proceso es lento, es probable que en cierto momento del proceso olvides qué querías decir. La habilidad de poder llenar ese hueco que deja el blanco mental con algo que sea coherente con el resto del Parlamento.
Entonces, claro, todo eso implica un entrenamiento y una habilidad. Es igual que conducir un coche. Cuando se conduce un coche hay tantas cosas que tener en cuenta. Mirar el retrovisor, la palanca de marchas, muchas cosas al mismo tiempo. El embrague. Claro, al principio somos conscientes de cada uno de esos pasos que tenemos que dar para conducir, pero llega un punto en el que cuando adquieres la habilidad suficiente porque has practicado mucho o has practicado lo suficiente, pues se puede hacer de una manera automática, incluso a veces hablando con la persona de al lado, y no llegas a ser consciente de lo que has hecho. Hacer los movimientos diferentes, miras, cambias la marcha sin realmente ser consciente de lo que haces, pero para eso hay que entrenar. Entonces yo pienso que utilizar la lengua 1 es muy útil porque, por ejemplo, cuando yo propongo ciertas ideas para transferir, en esas ideas intento que se acumulen diversos puntos gramaticales, porque la lengua es un cóctel, no es compartimentos estancos. Ahora el present simple, mañana el future, no. A ver, la lengua es un cóctel y se mezclan muchos puntos gramaticales en la misma frase, de manera que a veces la frase parece muy simple, pero a la hora de transferirla resulta ser más, digamos, challenging, lo que en inglés se llama challenging. Es un reto que no es tan fácil de conseguir. Entonces, ¿cuál es el proceso que el alumno tiene que seguir para transferir la idea de la lengua 1 a la lengua 2 sin copiar la estrategia lingüística? Pues eso es lo que estoy intentando hacer en este vídeo. Estoy intentando ayudar al alumno a que siga una serie de pasos para pasar de la lengua 1 a la lengua 2. Esto en un principio puede resultar o parecer laborioso, pero conforme el alumno practica, entrena ese proceso, pues poco a poco ya se automatiza. Para poder mostrar qué es lo que quiero decir con esto, voy a introducir una presentación y la primera diapositiva de esta presentación vemos pues un río y vemos lo que en inglés se llama stepping stones, todas las piedras que van desde una orilla hasta la otra y que hemos de ir saltando para poder cruzar el río. Pues una cosa parecida ocurre cuando quiero transferir una lengua. No puedo pasar directa de una orilla a la otra, tengo que ir pasando ciertos pasos. Vamos a ver. La segunda diapositiva que muestro muestra realmente todas las funciones del lenguaje. Es decir, comunicar ya es en sí una función del lenguaje, informar otra función. O sea, cualquier cosa que yo haga con el lenguaje, con la lengua, es ya una función de esa lengua. Cualquier cosa. Claro, no voy a detenerme en este momento a explicar cuáles son las diferentes funciones y en qué consisten, porque no es el tema que nos ocupa y tampoco creo que hiciera demasiada falta a la hora de transferir esa idea. ¿Por qué introduzco esto? Pues porque a partir de ahora voy a utilizar la palabra function bastante frecuentemente, pero claro, ¿qué quiero decir cuando utilizo la palabra function? Si cualquier cosa es una function, porque ahora voy a distinguir entre fact y function. ¿Qué quiero decir con eso? Eso tiene que quedar claro. Por eso he presentado esto, porque cualquier cosa que diga va a ser una function. Pero yo voy a reformular el concepto de function. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con function? Pues ahora lo vamos a ver. Estas son las preguntas que aparecen aquí. What are we going to call a function? And what are we going to call a fact? Ese es digamos, el punto clave. ¿Qué es lo que voy a llamar function y qué es lo que voy a llamar fact? ¿Por qué? Pues porque por la sencilla razón de que cuando yo les digo a mis alumnos que tienen que transferir una idea,
Lo primero que les digo es, vale, cuando tú quieres transferir una idea, has de aprenderte la siguiente palabra mágica. Siempre hacemos mucha magia cuando aprendemos inglés. Y la palabra mágica para pasar una idea de una lengua a otra, especialmente del español al inglés, es FTTS. Esta es la palabra mágica. ¿Y qué quiero decir con F? Pues lo primero que quiero decir con F es fact o function. Vale, eso es lo que yo quiero decir. He de cuestionarme si es un fact o es una function. ¿Y eso por qué? ¿Es eso importante? Sí, es importante. Es importante porque, por ejemplo, en una frase como ¿puedes cargar esta maleta? Una frase como esta, vamos a escribirla aquí. Una frase como esta. ¿Puedes cargar esta maleta? ¿Qué es lo que intento hacer con esta frase? Estoy preguntando. Estoy preguntando si la persona en cuestión es suficientemente fuerte para cargar la maleta o estoy pidiendo a esta persona que lo haga por mí porque soy yo la que no puede. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy preguntando realmente o no es una pregunta, es una petición? Estoy pidiéndole a esa persona que cargue la maleta por mí. ¿Cuál de las dos funciones estoy haciendo? Claro, si es una pregunta, es simplemente información pura y dura, de manera fría, es decir, ¿puedes cargarla o no? Y la respuesta que espero es puramente verbal. Sí, puedo, o no, no puedo. Si lo que yo estoy haciendo es pedir, la respuesta que yo espero no es solamente verbal y no va a ser la misma. Habrá algún tipo de respuesta verbal, pero no va a ser la misma. Faltaría más, sería mi respuesta. ¿Por qué? Pues porque si digo faltaría más, estoy aceptando la petición de esa persona, pero también espero una respuesta física, porque espero que la persona en cuestión cargue mi maleta. Es decir, en la primera pregunta espero simplemente una información y ya está, que es una respuesta verbal. En la segunda petición, lo que espero es una respuesta de aceptación, no de información, de aceptación y desde luego una respuesta física, porque espero que esa persona cargue con mi maleta. Pues esto es precisamente lo que yo llamo la primera pregunta, la pregunta en la que yo pido información es lo que yo llamo un fact. Y la petición en la que yo espero una respuesta física es lo que a partir de ahora voy a llamar function. ¿Es eso importante? Pues sí, porque el procedimiento que yo utilice para transferir la idea de la lengua 1 a la lengua 2 va a ser diferente, va a ser diferente. ¿Que haga lo que haga, todo va a responder a unas ciertas normas gramaticales? Sí, pero que el procedimiento que yo siga para identificar qué herramientas lingüísticas necesito para transferir esa idea va a ser diferente. Por eso, aquí explico, ¿qué es un fact? Pues the speaker expresses or asks for information, que es lo que hemos visto antes. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, aquí pone I worked for a multinational company from 2000 to 2010. Vale, vale, pues es una información que yo doy acerca de mi experiencia en el trabajo. I hate driving. Vale, estoy informando de cuál es mi actitud de cara a conducir. I can't speak Chinese. Estoy diciéndole a la persona que me está entrevistando que no sé hablar chino. Vale. Have you got any experience in this job? Can you drive? Vale, en este caso, el entrevistador está preguntándome si tengo experiencia, pidiendo información, o sea, preguntando por información pura y dura.
Y luego me está diciendo si sé conducir. Es una pregunta que también implica solamente el intercambio de información. Si yo hablo de functions, lo que estoy haciendo es, the speaker expects some kind of physical reaction, que puede ser short term o long term. Quiero decir que muchas veces la respuesta física que una function espera puede que no sea inmediata, puede que sea a largo plazo. Por ejemplo, puedo sugerir, ¿qué te parece si nos vamos, si hacemos un viaje a the UK, al Reino Unido, el próximo verano? Claro, si la persona acepta, la acción física será el próximo verano, no es inmediata, pero la habrá. Claro, ¿qué functions puedo hacer? ¿O responden a lo que yo llamo function? ¿O qué clase de funciones lingüísticas responden a lo que yo a partir de ahora voy a llamar functions? Pues suggesting, sugerir, requesting, pedir, offering, yo me ofrezco para hacer algo. Es decir, yo siempre apelo a mi interlocutor para que él haga algo o yo haga algo. Es decir, una de las dos partes debe de alguna manera dar una respuesta física a lo que yo he dicho. Por ejemplo, what about catching the 11:30 train to Valencia? I am suggesting, estoy sugiriendo. Would you mind doing it again? Estoy pidiendo. Shall I carry your suitcase? Estoy ofreciéndome para hacerlo. Vale, por ejemplo, ejemplos de facts. Can you drive? En una entrevista de trabajo. Yes, I can. O sea, mi respuesta sería yes, I can. Si yo, en lugar de un fact, lo que expreso es una function, por ejemplo, can you drive today? O can you do the driving today? La respuesta no sería yes, I can. La respuesta sería sure, of course. O sea, estoy aceptando la petición que mi interlocutor está haciéndome. Si en una entrevista de trabajo pregunto, do you mind working nights? Claro, no le diría, can you work nights this week? Porque si hago eso, estoy pidiendo que trabaje por mí. A lo mejor necesito un cambio de turno y le estoy pidiendo que cambie conmigo. Pero eso es una function. Si yo lo que quiero preguntar es que si le importa trabajar de noche, do you mind working nights? Es un fact. Si es una function, pregunto, do you mind working nights this week? ¿Te importaría trabajar por la noche esta semana, cambiarme el turno? Of course not. La respuesta sería, si fuese una function, diferente. Si fuese un fact, sería no, I don't mind. Es decir, estoy dispuesto a trabajar por la noche si hace falta. Muy bien. Vale, entonces hemos dicho que la palabra mágica era F-T, T-S. La primera F era fact o function. Digamos que la frase que yo quiero expresar o que yo quiero transferir es una function. ¿Qué ocurre entonces? Pues que si es una function, no voy a seguir mis stepping stones que tengo aquí. Voy a coger la liana de Tarzán y voy a cruzar el río con la rama de Tarzán. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que voy a tener todo un esquema de functions. Por ejemplo, este esquema, que es el mismo que hemos visto antes, y ahí simplemente he incluido aquellas funciones lingüísticas que responden a lo que yo llamo functions, es decir, una petición, a request, un ofrecimiento, an offer, una invitación, an invitation, o una sugerencia, a suggestion. Hay más, hay bastantes más, pero para empezar pienso que es suficiente con saber estas 4 funciones. Hay más. Una que es muy usual, pues es una suggestion. Sugerir, es un intercambio de sugerencias, porque una conversación suele ser un ping-pong. O sea, si yo doy una sugerencia, es una function. Si la otra persona acepta mi sugerencia, es otra function. Si la otra persona rechaza, pues es otra function, maneras de responder a esa sugerencia.
Pero si me da una excusa para explicar por qué la rechaza, eso es un fact, porque me está diciendo cuál es la información en cuestión que provoca o me obliga a tener que rechazar tu sugerencia. Ok. Bueno, o sea que si hemos dicho anteriormente que, que si la F, yo preguntaba fact o function y resulta ser una function, hemos dicho que directamente me voy a la fórmula. ¿Y qué pasa en la fórmula? Pues que, por ejemplo, si yo quiero sugerir, ¿qué te parece si nos vamos a hacer un viaje en verano? Pues puedo utilizar muchas de estas ideas, pero puedo utilizarlas indistintamente. Puedo decir, let's make a trip next summer. Shall we? O puedo decir, how about making a trip next summer? O puedo decir, what about making a trip next summer? O puedo decir, why don't we make a trip next summer? We could make a trip next summer. O sea que tengo varias fórmulas que puedo aplicar para expresar exactamente lo mismo. Yo me aprendo la formulita y la completo con lo que quiero sugerir en cada caso concreto. Si en lugar de un viaje en verano, pues quiero sugerir, ¿por qué no nos vamos a tomar un café? Pues puedo decir, let's go and have a coffee together, shall we? Or how about having a coffee? What about having a coffee now? Why don't we go and have a coffee? We could have a coffee now. O sea, puedo utilizar varias fórmulas para expresar lo mismo. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando lo que yo quiero transferir simplemente es información? Pues yo he puesto dos frases como ejemplo. Una es, me levanto a las 8 todos los días. La otra es, llevo escritos 4 libros. Vale. Antes de hacer estas frases, vale, me gustaría proponer una frase típica en la que el alumno que copia el léxico de una lengua a la otra sin adaptar la estrategia lingüística es un error que ese alumno que copia suele cometer. Mi frase en cuestión va a ser vivo en esta casa. Vale, vivo en esta casa. Vale. Y la otra frase va a ser vivo en esta casa 30 años. Parece que es la misma frase. Estoy dando una información y parece que es la misma frase. Vale. Vamos a intentar, por ejemplo, vale, yo dije antes que cuando son hechos, es decir, cuando yo doy información, la palabra mágica que yo he de seguir es FTTS. ¿Y qué es el FTTS? Hemos dicho que la primera F era fact o function, que si era una function teníamos una serie de fórmulas, pero ¿qué pasaba cuando yo tenía un fact? ¿Qué pasa cuando tengo un fact? Pues vamos a hacer las frases ejemplo que yo he preparado y luego volveremos a estas dos y veremos cómo se hacen. Vale, las frases que yo he preparado o que yo propongo como ejemplo eran me levanto a las 8 todos los días y llevo escritos 4 libros. Vale. Ambas frases, fact o function, son facts. Luego sí que voy a seguir las stepping stones que yo he puesto en este cuadro. Es decir, voy a saltar de una en una hasta que cruce. Mi primera stepping stone, que es la F,
la segunda stepping stone, que va a ser la T de time, la tercera la T de tense y la cuarta la S de structure. Vale. En la primera frase era me levanto a las 8 todos los días. ¿A qué me refiero con el time? Pues con el time me refiero a que yo en una pantalla como esta, por ejemplo, voy a visualizar lo que yo quiero decir. Entonces yo me visualizo a mí misma todos los días levantándome a esta hora. Pero claro, lo que tengo que hacer en esa pantalla es configurar el tiempo en el que la pantalla comienza, el vídeo comienza a marchar, la pantalla comienza a mostrar el vídeo y el tiempo en el que la pantalla acaba de mostrar el vídeo. Y digo la pantalla, no digo la acción, porque la acción de despertarse es muy rápida. Pero para yo poder ver que esa acción ocurre de manera habitual, pues ¿dónde puedo o cómo puedo configurar el inicio de mi pantalla? Pues será en el pasado, igualdad, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, cuando sea. La cuestión es que tiene que ser un pasado, porque yo tengo que ver desde ese pasado hasta el final de mi pantalla, que será un futuro, igualdad la semana que viene, que dentro de un mes, da igual. Lo que yo tengo que ver es que esa acción se repite sistemáticamente cada X tiempo, con cierta frecuencia, porque tengo que ver que es un hábito. ¿Vale? Entonces yo configuro el tiempo de inicio de mi pantalla, el tiempo de inicio de final de mi pantalla y yo veo que es una acción habitual. ¿Qué pasa con la segunda frase? He dicho, llevo escritos 4 libros. Bueno, para yo poder ver, claro, yo me refiero, ¿a qué tiempo me refiero? Si yo quiero mostrar todo eso en mi pantalla, he de hacer exactamente lo mismo, he de configurar la pantalla en su tiempo de inicio y en su tiempo de final. ¿Cuál es el tiempo de inicio de mi pantalla? Pues es toda mi vida, porque si yo quiero saber cuánto, es que yo quiero mostrar visualmente cuántos libros llevo escritos, tengo que empezar cuando nací. ¿Y cuándo acaba? Pues acaba ahora, porque yo quiero mostrar los libros que llevo ahora escritos. ¿Escribiré libros en un futuro? Pues posiblemente sí, pero lo que yo haga en un futuro no entra en mi pantalla ahora, está fuera de mi pantalla. Yo no quiero mostrarle a mi interlocutor qué pasará en un futuro. En la frase anterior sí, porque tiene que ver que es un hábito y ese hábito sucede en pasado, presente y futuro. Pero en este caso, lo único que quiero mostrarles son los libros que llevo escritos a día de hoy. Con lo cual, mi pantalla comenzará cuando yo nací y acabará ahora. Si los libros son pasados, sí, los libros son pasados, pero ¿cómo sé yo que yo veo aquí que el primer libro lo escribí a los 15 años? ¿Cómo sé yo que anteriormente no hay ninguno? Pues porque lo muestro y veo que no hay ninguno. Veo que el segundo fue a los 20, el tercero fue a los 30 y el cuarto fue a los 40. Pero desde el cuarto hasta ahora no ha habido ninguno más. O sea, para yo poder ver que son 4, ni más ni menos, he de mostrar toda mi vida desde que nací hasta ahora. Entonces yo veo los 4 libros. Claro, si yo quiero hablar del libro 1, entonces mi pantalla cambiará porque yo me limitaré a este primer libro, con lo cual mi pantalla irá desde el pasado hasta el pasado. Ya no llegará al presente porque mi libro 1 es una acción terminada. Entonces, el tiempo será diferente, mi pantalla será diferente, pero ahora para mostrar los 4 necesito que mi pantalla vaya desde que nací hasta ahora. Bueno, dijimos la F, que era fact, the T, que era time, el tiempo cronológico en el que yo configuro el tiempo 1 y el tiempo 2 de mi pantalla, y ahora simplemente busco la correspondencia entre el tiempo y el tense. ¿Qué es el tense? Pues el tense es la forma verbal que yo necesito para expresar esa acción. Entonces, o ese estado. Entonces, hemos dicho que la primera frase, que era me levanto a las 8 todos los días, iba del pasado, presente y futuro, porque era una acción que se repetía de una manera periódica. Aquí puedo ver que pasado, presente, futuro, para acciones habituales, la forma verbal
que tengo que utilizar es el present simple. I usually get up at 8 o'clock every day. Esa sería la frase primera. ¿Pero qué ocurre con la frase segunda? Pues que la frase segunda iba del pasado al presente. Y yo veo que había resultados presentes, es decir, llevo ya 4 libros escritos. Hay un número, present results from past actions during a period of time. Usually quantity of result or amount or number of result is explicit, is expressed. O sea, hay 4 libros hechos hasta ahora. Ese es mi resultado. Aunque las acciones son pasadas, ese cúmulo de acciones son lo que yo tengo ahora en mi currículum. Entonces, eso se expresa con el present perfect. Es posible que haya dado el present perfect o no. Pero lo importante aquí no es que yo haya dado el present perfect o no. Es que yo sé qué tiempo verbal tengo que utilizar y qué tiempo y cuándo no puedo utilizar ese tiempo verbal. ¿Qué quiero decir? Vale, si venimos a estas dos frases, que yo he propuesto antes, vivo en esta casa. Esta es mi casa, vivo en esta casa. Vivo en esta casa 30 años. Y seguimos mi palabra mágica. Las dos son facts. Time. Mi pantalla que es esta. Claro, si yo digo, vivo en esta casa. ¿Cómo puedo yo mostrarle visualmente a mi interlocutor que esta es la casa donde yo vivo de manera usual? Pues mostrándole que en el pasado todos los días entro y salgo de mi casa y mostrándole que en el futuro haré lo mismo. La semana que viene, mañana haré lo mismo. De manera que mi interlocutor ve que es el lugar donde usualmente resido. Pero ¿qué pasa si digo vivo en esta casa 30 años? Pues que mi pantalla va a cambiar, porque mi pantalla va a durar 30 años, desde el momento en que yo me compré la casa hasta ahora. ¿Eso qué significa? ¿Que mañana no viviré en esta casa? Sí que viviré, pero mañana no está en mi pantalla, porque yo le he dicho 30 años. Simplemente por añadir eso, mi pantalla temporal ha cambiado. Claro, si yo digo vivo en esta casa, es de manera usual, pasado, presente, futuro. Si yo digo vivo en esta casa 30 años, ya no es pasado, presente, futuro. Esa pantalla de durar 30. Y yo sé seguro que acaba ahora. Acaba ahora. ¿Y cuándo empieza? Pues cuando me mudé a esta casa o cuando compré esta casa. Pasado, presente. O sea, que la primera frase será I live in this house, porque es un present simple. Pero la segunda no será I live in this house 30 years, que es lo que una persona que copia la estrategia lingüística diría. Lo único que he hecho es decir lo mismo que digo en español, vivo en esta casa 30 años, pero he cambiado las palabras del español al inglés. Y esa estrategia lingüística no es correcta. ¿Que un nativo pueda hacer en ciertas ocasiones errores de cierto tipo? De acuerdo, pero esa no es la estrategia correcta. La estrategia correcta sería un present perfect. Hemos visto antes, es lo mismo que hemos visto antes con llevo escritos 4 libros. Lo que pasa es que en esta frase concreta, la acción sí que dura todo ese periodo. En los 4 libros no. La acción no duraba el periodo que mi pantalla mostraba, pero en este caso sí. La acción dura tanto como la pantalla muestra. Entonces, puede que no haya dado el present perfect. Es muy posible. Pero el alumno que se inicia ya sabe el present simple porque ya está dando el present simple del verbo to be. Cuando aprende otro verbo que no es to be, empieza aprendiendo también el present simple.
Entonces, ese alumno sabe que la primera frase la puede hacer con present simple, pero la segunda no la puede hacer con present simple. No sé cómo la puedo hacer, pero sí que sé cómo no la puedo hacer. No sé cómo la puedo hacer, pero sí que sé cómo no la puedo hacer, que es con el present simple. La puedo hacer con el present perfect. Voy a escribir cómo se haría esa frase. Sería I have lived in this house for 30 years. ¿Se puede expresar de otra manera? Claro que sí. Si no he dado el present perfect y digo, ostras, he dado el present simple y he dado el past simple y he dado el present progressive o el present continuous, que es lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo expresar esa frase si no sé el present perfect? Pues, por ejemplo, puedo decir I bought my house 30 years ago. ¿Eso no es exactamente lo que yo quiero decir? Pues no, pero es la única manera que tengo de usar mis herramientas lingüísticas para expresar esa idea de la manera más fiel posible. O sea, para poderle decir totalmente fiel necesito el present perfect. ¿Que no lo tengo? Pues puedo aproximarme. Pero lo que no puedo hacer es decir I live in this house 30 years. También puedo decir I moved into my house 30 years ago. Es otra manera de hacerlo. Un ejemplo parecido podría ser, por ejemplo, tengo un boli muy bonito. Las frases no siempre tienen sentido, pero sí que tienen su razón de ser, su raison d'être. Bueno, pues tengo un boli muy bonito, FTTS. Es un fact. Si lo poseo es mío y lo era ayer, lo es ahora y lo será mañana, es un present simple. Entonces diría I have a very beautiful pen. No me digas, me dice mi interlocutor. Digo, claro que sí. Yo tengo este boli tan bonito desde que fui al Reino Unido. Si yo digo, tengo este boli desde ayer. Voy a poner desde ayer para simplificarlo. Vale. Si yo digo desde ayer, FTTS. F es un fact. T, time. Tiempo de inicio, ayer. Tiempo de final, hoy. Past, present. Si es un past present, es un present perfect, con lo cual tendré que decir I have had this pen since yesterday. Vale. Insisto, si no he dado el present perfect, no pasa nada. Puedo usar el pasado. I bought this pen yesterday. Si tampoco es el pasado, pues bueno, al menos sé que no puedo decir I have this pen since yesterday. No puedo decir eso porque mi pantalla temporal no me lo permite. No es el tiempo verbal, la forma verbal que se corresponde con el lapso temporal que mi pantalla me permite mostrar. Al menos ya he encauzado la selección del tiempo verbal, que es muy importante para expresarse de una manera correcta, accurately, digámoslo así. Bueno, vale. Seguimos con las frases que dijimos anteriormente. Pues dijimos que era FTTS. Dijimos fact o function. Time, que era la pantalla. Tense, que era la forma verbal. Y ahora viene la estructura. Las dos frases son afirmativas, luego mi estructura será subject, verb and complement. Y ahora lo que voy a hacer es seguir toda la palabra con cada una de las frases. Toda la palabra, el proceso de stepping stones, la palabra mágica, FTTS, con cada una de las frases.
La primera, me levanto a las 8 todos los días. Time, past to future, habit. Tense, present simple. Structure, affirmative sentence, subject, verb and complement. I get up at 8 every day. Segunda frase. Time, past to present. Tense, present perfect. Structure, subject, Kevin. Ahora veremos lo que es un Kevin. Verb and complement. La estructura básica de la frase afirmativa, lo veremos después, es subject, verb and complement. Pero necesito un auxiliar para formar el present perfect. Luego veremos lo que es un Kevin, lo que es un auxiliar. O sea que necesito el auxiliar have. I have written 4 books so far. Podría haber añadido so far, pero bueno, lo dejo así. Es decir, que time FTTS significa fact of function. Lo voy a escribir aquí. Aquí. Fact of function. Time. And structure. Vale. ¿Qué es lo que... ¿Qué variedad de estructuras puede tener la frase inglesa? Bueno, pues es muy importante que la estructura quede clara, porque la estructura es el fundamento, the foundations of my sentence, o sea, es lo que va a sujetar la torre lingüística que voy a hacer. Entonces, por muy compleja que sea mi frase, la frase básica mínima va a ser siempre la misma. Entonces, tiene que estar la estructura muy sólida para yo poder edificar sobre ese fundamento lingüístico. Vale, en la primera diapositiva lo que muestro son las diferentes piezas del puzzle que se corresponden con las partes de la oración. Entonces yo a mis alumnos les digo, bueno, pues ahora vais a recortaros estas fichas. ¿Por qué? Pues porque intento, al principio lo hacemos por escrito, pero poco a poco intento que se separen, que se distancien del papel y del boli, porque cuando hablo no puedo decir cada vez que hablo, espera que me lo escriba. Hablar es algo inmediato. Entonces, acostumbrarse a tener que escribir una frase antes de hablar no es una buena idea. Pero es inevitable que cuando un alumno empieza necesite algo tangible, algo visual, para poder enraizar un poquito, porque si no es todo muy volátil. La lengua hablada es muy volátil, pero al principio necesito que my kite, o sea, tenga un hilo, o sea, al volar tenga un hilo para yo poder sujetarlo y poder estar segura. Mi cometa tenga un hilo. O sea, yo vuelo, sí, la lengua es volátil, pero yo tengo un hilo para controlarla. Bueno, pues las piezas aquí son el sujeto, el verbo to be, el verbo que no es to be, porque claro, lo primero que tengo que preguntarme cuando hago la estructura de una frase es to be or not to be. Porque la estructura va a variar un poquito, no demasiado, pero un poquito. El not, que es un adverbio negativo, el complemento. ¿Qué son todas estas case? Pues las case es lo que yo llamo, son auxiliares, es un auxiliar. Y es lo que yo llamo Kevin, porque es el guardaespaldas. El que hace el trabajo por el verbo, el que cuando el verbo es, por algún motivo es débil o porque necesita un extra que el verbo en sí no tiene, entonces llamo a un auxiliar y el auxiliar hace el trabajo por mí. Yo lo llamo Kevin, pero es un nombre que yo le he dado. El nombre es un auxiliar. Son varios tipos de auxiliares. Este es el auxiliar de estructura y estos son otros auxiliares que ahora veremos cuántos tipos de auxiliares tenemos. Y la question word, pues que a veces me hace falta, a veces no, que es where, who, what, when, dónde, cómo, cuándo, por qué. Es cuando pregunto por una parte de la frase, no por la frase completa. Vale, cuando el verbo es to be, hemos dicho que cuando voy a transferir la frase y llego a la S de structure, me tengo que preguntar to be or not to be. Si mi verbo es to be,
Mi frase afirmativa es la de siempre, la básica, sujeto, verbo y complemento. Y puedo, claro, cuando la frase es negativa hay de cambiar esa estructura. No pasa nada, el verbo to be es fuerte para cargar con la negación, que la lleva a la espalda. Sujeto, verbo, negación y complemento. Cuando tengo que preguntar, lo único que hacen es cambiar el lugar, el verbo y el sujeto. En lugar de tener sujeto y verbo, aquí tengo verbo y sujeto. Puede que necesite una question word, puede que no. Bueno, si es una pregunta con el verbo to be, question word, verbo, sujeto y complemento. Pero, ¿qué ocurre cuando es not to be? Pues que cuando es not to be, pasa exactamente lo mismo. A ver, tengo una estructura básica afirmativa que es sujeto, verbo y complemento, pero en el momento en que yo tengo que cambiar esa estructura por cualquier motivo, necesito un auxiliar. En este caso, el auxiliar do, que no añade ningún significado a la frase, pero me ayuda a cambiar la estructura básica. Es decir, los auxiliares son como si fueran profesionales, es decir, que si a mí se me rompe el grifo, pues necesitaré llamar al plumber, al fontanero. Si se me rompe la mesa de madera, necesitaré llamar al carpintero, the carpenter. Si se me rompe la lámpara, necesitaré llamar al electricista. Cada Kevin tiene su función. Si necesito cambiar la estructura básica de sujeto, verbo y complemento y no soy to be, necesito el Kevin do. Entonces el Kevin do va a ser el que haga el trabajo por mí. Sujeto, en lugar de tener verbo y negación, tengo Kevin y negación. Y luego ya vengo yo como el señor. Y al final el complemento. ¿Que tengo que preguntar? También hay un cambio sujeto-verbo, pero al que envío es a Kevin, no voy yo. Y digo question word, Kevin, subject, verb and complement. En inglés hay muchos Kevins. Tengo Kevins para muchas cosas. Pues tengo Kevins, por ejemplo, para cambiar la estructura. Ya hemos visto que es el Kevin do. Y cada uno va seguido de una forma verbal. Por ejemplo, el Kevin do va seguido de lo que se llama bare infinitive, que es un infinitivo sin to. Pero tengo otro tipo de Kevins. Tengo un Kevin que me sirve para formar tenses, como por ejemplo, que es la segunda T, o sea, subject, factor, function, time, tense, structure. El tense, a veces mi tense necesita de un Kevin. Hemos visto que para formar el present perfect necesitaba el Kevin have. Por eso en mi frase afirmativa no he tenido más remedio que poner un Kevin, porque claro, ese Kevin no es de estructura, sino que es de tense. Entonces, claro, mi frase afirmativa, si yo necesito un Kevin de tense, será sujeto más Kevin de tense más verbo más verbo más complemento. ¿Y por qué he puesto aquí un Kevin en una frase afirmativa? Porque no es el Kevin de estructura, es el Kevin de cualquier otra cosa. Es un Kevin de cualquier otra cosa. Ahora no voy a explicar por qué. Ya lo veré, ya se verá en otros vídeos cuando tratemos del tiempo verbal, cuando tratemos de la voz pasiva, como vemos aquí, también requiere, la voz también requiere otro Kevin, es el Kevin be, seguido de past participle. Por ejemplo, los modales también son Kevins, modales de habilidad, modales de obligación, modales de deducción, etcétera, etcétera. Y el aspecto también tiene un Kevin. Por ejemplo, el present progressive, digamos que es un tense, pero también es un aspecto, porque realmente lo que indico es que la acción está en progreso. Y utilizo el be seguido de present participle. O el present perfect, el have es más que de tense, es un auxiliar de aspecto perfectivo, perfecto. El have más el past participle.
Bueno, claro, estas frases ya son más complejas y son las frases en las que necesito varios tipos de Kevins. Puede que solo sea uno, modal, puede que sean dos, modal más aspecto, puede que sean tres, modal, aspecto y voz, pero bueno, esas frases ya son más complejas y no voy a detenerme en ellas. Por ejemplo, un ejemplo de transferencia que vamos a hacer. Yo quisiera transferir la frase ¿por qué Jane lee The Guardian entre semana? Vamos a ver cómo lo diría. Claro, una persona que copia diría Why Jane read o reads The Guardian in the week, digamos in the week. No between week, in the week. Vale, pero eso es incorrecto. Estoy copiando, no estoy siguiendo la estrategia lingüística inglesa. ¿Cómo haría esta frase? Bueno, en primer lugar, if, fact o function. Bueno, pues estoy pidiendo información. ¿Por qué Jane lee The Guardian entre semana? Estoy pidiendo información. Luego es un fact. T, time. Lo primero que hago es mostrar mi pantalla y configurar el tiempo de inicio de la pantalla y el tiempo de final de la pantalla. También lo que hago es visualizar la imagen de lo que yo quiero expresar, porque visualizándolo es como mejor podré configurar ese tiempo. Es decir, yo la veo leyendo el periódico, visualizo esa acción y veo que la semana pasada ya lo estaba leyendo, del lunes a viernes, y también veo que esto continúa, que en el futuro va a hacer lo mismo. La semana que viene va a leer lo del lunes a viernes. Tense. Si va de pasado, presente y futuro, porque es un habit, será un present simple. Structure es una frase interrogativa con un verbo que is not to be, no es to be. Luego será question word, Kevin, subject, verb and complement. Question word, why? Kevin does. Subject, Jane. Verbo, read. Complemento, The Guardian on weekdays. Primero coloco el objeto directo y luego el circunstancial de tiempo. Y así es como la frase quedaría. No diría why Jane reads, eso estaría incorrecto. Eso sería la estrategia española, pero con palabras inglesas. Entonces, lo que estoy haciendo es hablar español, no estoy hablando inglés. Bueno, pues en mi página web, que es gloima.com, tenemos muchísimos transfers que yo propongo. Bueno, la primera presentación es lo que estamos viendo ahora, pero if you scroll down, you will see that I have lots and lots of transfers that I propose. En esos transfers están las oraciones que yo propongo para transferir y también están la key de esas frases. ¿Dónde puedo encontrar la key? Pues la puedo encontrar esto, la key. Pero hay que intentar hacerlo without cheating. So in subsequent videos, we will do them together and I will explain why they are done that way. And we will see what is the right way to do the different transfers, and we will see the right sentence in English. So I hope that you liked what we did, and I hope that you found it useful. Espero que hayas encontrado el vídeo útil y bueno, pues regards.